más que nada en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con el tema de la tierra y la regularización, el tema de la incidencia del Estado en los conocimientos de, no solamente en el cobro de impuestos, sino también el catastro y el registro de las tierras de la provincia de Buenos Aires. Hace unas horas, unos días, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo una exposición donde, como decíamos al principio del programa, así como la carta de Cristina Kirchner, haciendo una gran evaluación de lo que es la política argentina de estos tiempos y de los últimos años, fue sacada de contexto con una frase. Acá pasó lo mismo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando dijo que, entre otras cosas, sobre los problemas de la tierra en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los barrios privados no están habilitados, entonces no pagan impuestos, son prácticamente ocupaciones de tierra. Al sacarlo de contexto, por supuesto que genera revuelo. De todos modos, esto lo firmo yo solo, creo que tiene razón en ese sentido. Hay pruebas de eso, ¿eh? Porque hay pruebas de eso, de la evasión. Vamos a hablar con la fuente primaria de todo esto, que es el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Provincial de ARBA, Cristian Girard, está en línea con nosotros. Cristian, Fernando Piana te saluda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles son los datos respecto a lo que tiene que ver con tanto countries como barrios privados? Porque digamos también que en el tiempo de cosecha de la provincia de Buenos Aires, del territorio de la provincia de Buenos Aires, es un fenómeno bastante nuevo en ese sentido, ¿no? Porque tiene algunas décadas nomás. En la provincia de Buenos Aires hay 871 barrios cerrados o urbanizaciones cerradas. Y es un fenómeno, es un proceso histórico. Vos decías, esto arranca en la década del 70, pero sobre todo a partir de la década del 90 explota el boom. Exacto. Primero se da una expansión de la mancha urbana en el segundo cordón del área metropolitana y finalmente termina en un tercer cordón, que es donde estamos hoy viendo los nuevos desarrollos inmobiliarios que tienen que ver con construcción de urbanizaciones cerradas. Eso da lugar a una serie de cuestiones vinculadas con con el registro catastral, como vos señalabas recién, en relación al uso del suelo, que eso es lo que quería poner de manifiesto el gobernador cuando estaba hablando en general del uso de la tierra en la provincia de Buenos Aires, de los déficits que evidenciamos, que no son nuevos, que tienen que ver con el hábitat y la vivienda, pero también que tienen que ver con la regularización de la propiedad privada en el caso de los barrios cerrados. Y eso tiene una implicancia, entre otras cuestiones, en términos recaudatorios. En la provincia de Buenos Aires, en la medida en que no se logra regularizar la propiedad dominial de esas partidas, recauda menos de lo que debería recaudar, porque esa tierra paga el impuesto como si fuera una tierra rural o un baldío, cuando en realidad se trata ya de una urbanización cerrada que tiene un tratamiento diferencial a la hora de definir cuánto es el pago del impuesto inmobiliario. Y Cristian, ¿qué tal? Fernando Clavero te saluda. Buen día, Fernando. Buen día, Cristian. De esos 871 barrios cerrados, country, ¿muchos figuran como sitios baldíos o pagan impuestos como tierra rural? Y en todo caso, si ustedes pudieron detectar ese porcentaje, ¿qué porciones de esos 871 barrios? Sí, son 230, que es un 25% de los 871 barrios cerrados, que no están registrados formalmente como countries. Y eso implica, en este caso, que la recaudación impositiva se hace como si fuera un terreno baldío o bien zona rural. Y esto tiene que ver no tanto con la gente que vive en los countries, sino más bien con los desarrolladores. Claro, exactamente. Claro. Es ahí donde está la cuestión, es ahí donde está tratando de poner el acento el gobernador, y al menos yo estos días que estoy hablando del tema, porque si no parece que tenemos algo con los bonaerenses o las bonaerenses que viven en esos barrios, que de la misma manera que viven bonaerenses afuera de esos barrios, viven bonaerenses adentro de esos barrios. Mal estaríamos trabajando el tema si creyéramos que es un problema con la gente que vive ahí. Acá hay una situación irregular que tiene que ver con desarrolladores inmobiliarios, con un marco normativo y con estrategias de dilación y
Que además es un delito para los propios habitantes de los barrios, digo, porque una estafa de los desarrolladores para ellos, pues digo, nadie creo que deba querer estar en una situación irregular, o pocos, digo, Sí, yo no lo puedo catalogar como una estafa, pero sí que genera problemas. Genera problemas también, por ejemplo, porque muchos de estos desarrolladores lo que hacen es prorratear el pago de ese impuesto, que no es como si fuera un country, sino como si fuera un baldío, entre los propietarios de los barrios cerrados y cobrarlos a través de las expensas, hasta que al final del camino tiene todas las aprobaciones, se convierte en un country y ahí sí se subdividen las parcelas y se transfiere la propiedad de manera definitiva a quienes habitan en esos barrios. Pero en el entretanto, la situación es irregular. Y Cristian, en esta especie de engaño que hacen los empresarios, los desarrolladores inmobiliarios, en poner un sitio como baldío cuando no lo es, ¿cuánto pierde el Estado provincial en esta maniobra? El cálculo aproximado que tenemos es que por lo menos la recaudación que dejamos de tener es de 1.500 millones de pesos al año. Tengamos en cuenta que por barrios cerrados la recaudación de un año hoy asciende a 6.000 millones de pesos, con lo cual es un cuarto de la recaudación que estamos dejando de recaudar por motivo de irregularidad en las partidas, que yo no creo, insisto con esto, no es que quienes compran la tierra la ponen como rural o como baldío para estafar al Estado, sino que la compran como tierra rural, la compran como baldíos y luego la tienen que convertir en country, y eso es un proceso en el cual estamos trabajando que muchas veces lleva más tiempo del que a nosotros nos gustaría, y no solo por cuestiones burocráticas, sino también por las estrategias que toman los desarrolladores inmobiliarios. Y todo este mapeo ya está hecho, y ¿en qué situación está en términos? ¿Hay intimaciones para estos 230 barrios que no declararon? Sí, estos 230 ya detectamos que son barrios cerrados y procedimos al proceso de intimación, y ahora el Ministerio de Gobierno, que tiene la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial debajo, es el área de competencia que está trabajando con los desarrolladores para poner en línea y regularizar la situación de esos barrios. Piensen que en realidad cuando uno quiere construir un barrio privado, compra la tierra y lo primero que tiene es una autorización del municipio con una rezonificación que admite la construcción del barrio, pero la provincia de Buenos Aires tiene que autorizar el desarrollo del emprendimiento con un dictamen de la Autoridad del Agua, porque la construcción de barrios privados genera desbalances ambientales, o muchas veces se desarrollan sobre humedales y eso termina traduciéndose en inundaciones. Lo mismo el tratamiento de los afluentes, cuando uno instala una ciudad en un lugar donde antes no la había, bueno, hay que ver si no se contaminan las napas, cómo se sacan los afluentes del barrio, a dónde drenan. Lo mismo en términos económicos, hay que desarrollar infraestructura más lejos de la mancha urbana, y eso es un costo que asume el Estado. Todo eso requiere aprobaciones por parte del Estado, lo mismo también el impacto que tiene sobre la fauna. Eso, muchas veces estos barrios se desarrollan sin esas autorizaciones, y eso es lo que explica que después demore su normalización registral. Es que al no contar con los dictámenes después es muy difícil hacer el impacto ambiental. ¿Cómo evalúas el impacto ambiental cuando el barrio ya está ahí? Entonces, esas infracciones de origen después se traducen en demora. No es que el Estado trabaja mal, sino que las cosas no se hacen bien, y eso es lo que estamos tratando de revertir. Bueno, esperamos haber puesto un poquito de luz sobre el problema. Te agradecemos muchísimo, Cristian Girard. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Cristian Girard es director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Provincial, lo que se llama ARBA, sobre el tema de barrios privados. Un 25% no está registrado formalmente y no paga impuestos.